¡Ay, sí! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Bien y tú? Bien. Que bueno, ya me estaba entrando a preocupar porque a veces no conecta. Algo ocurría con la conexión, pero estaba lento. Pero ya había Estaba enviado. un poquito lento, pero bien, qué bueno tenerte al fin aquí. Gracias por la invitación. De nada, pues. Querido Emilio, ya que, bueno, no nos conocemos personalmente, como me ha pasado con varios de mis entrevistados, y para aquellos que se van a integrar o aquellos que van a ver la grabación después, porque va a quedar ahí, ¿cierto? Me gustaría que te presentaras brevemente, como para saber con quién estamos hablando. Bueno, mi nombre es Emilio Jofré, yo soy profesor de educación física, eh, soy magíster en medicina deportiva, me dedico al entrenamiento de las personas mayores, soy docente en algunas universidades, soy profesor de fisiología del ejercicio y bueno, mi último proyecto, que es por el que muchos me conocen, es la unidad de entrenamiento de la fuerza en el adulto mayor de DILTIL, que es la UEFAM, que es en el proyecto en el cual he ido levantando esta idea del entrenamiento en el adulto mayor más que la actividad recreativa como tal, sino que el entrenamiento un poco más específico, y sobre todo de fuerza y potencia. Y por ese lado es que he ido también sacando algunos datos y cosas en relación a mi tesis doctoral. Eso te iba a preguntar, porque yo sé que estás haciendo tu doctorado, ¿lo estás haciendo en este mismo tema? Claro. Mi propuesta está en presentar un programa de entrenamiento multicomponente, pero por fases, para ir reconfigurando de alguna manera la capacidad funcional del adulto mayor hasta que logremos llegar al desarrollo del trabajo cardiorrespiratorio. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo va eso? Avanzando, ya hemos tenido nuestros primeros datos preliminares, ya efectivamente hemos podido comprobar algunas cosas. Y dentro de las cosas entretenidas y bonitas que han salido es que el entrenamiento no tiene que ser algo fome, ni rutinario, ni que pierda el aspecto recreacional y social. La verdad es que cuando las personas mayores llegan a un lugar y este lugar les presta, ¿cierto?, el espacio para que solamente hayan adultos mayores, se genera un tema social bastante interesante y bastante entretenido. Sí, bueno, el tema social en los adultos mayores es súper potente porque se genera como una dinámica así muy entretenida, son muy colaborativos, son, no sé, tienen como otra animosidad con respecto a participar. Así que súper interesante ahí el trabajo que estás haciendo y de alguna manera es un poco eso lo que vamos a conversar y cómo lo estás abordando, ¿cierto? Para que aquellos que nos ven y nos irán a ver, sepan, en el fondo algunos quizás quieren trabajar con adultos mayores y no saben bien cómo. Bien. Entonces, de repente si se pueden plantear algunas directrices, si les puedes dar algunas indicaciones, sería ideal a lo largo de esta charla, ¿ya? Claro, sí. Primero, quería consultarte cómo llegas al adulto mayor. ¿Te gustó? ¿Fue un tema que lo trabajaste desde siempre? ¿Cómo fue? Claro, la verdad que yo llego al adulto mayor desde la época que estudiaba educación física. Estamos hablando ya un par de años atrás. Tuve una asignatura adulto mayor en esos años y justo se dio que yo paralelamente trabajaba en un gimnasio. Y este gimnasio era un gimnasio bastante antiguo en la comuna de Maipú, que su público, por la antigüedad del club, era mayoritariamente adultos mayores, sobre todo en la jornada de la mañana. Entonces ahí fue que yo empecé a vincularme de manera indirecta, la verdad. Fue por rebote, por llamarlo de alguna manera, porque el público que asistía era personas mayores y yo era el profesor a cargo de la sala Perfecto. de musculación en ese entonces. Y empecé a traspasar todo lo que yo había aprendido en teoría del entrenamiento, en fisiología, en metodología del entrenamiento, y empecé a vincularlo a las personas con las que yo estaba entrenando, respetando esto de avanzar de manera progresiva, tratar de respetar que era una persona diferente, ¿cierto? Era una población especial, por llamarlo de alguna manera. Y me di cuenta que los métodos que empecé a aplicar empezaron a generar que llegaran más personas mayores y se fueran dando el dato de que era un gimnasio en el que efectivamente podían entrenar personas de edad avanzada y que había un profesor que los acogía en realidad, porque el tema era siempre de que en los gimnasios les generaban muchos requisitos, que le pedían el papel médico, entonces finalmente ellos lo relacionaban con que el entrenamiento o la sala de musculación o el gimnasio era para gente joven
y era un lugar que para ellos Mm, estaba un poco reprimido. Entonces, ya. de esa forma me empecé a vincular, empecé a tener mis primeros conflictos en la universidad porque a mí me estaban enseñando una cosa que era más recreacional, que eran un poco más frágiles, pero yo tenía la evidencia empírica de que yo estaba aplicando métodos de fuerza, que yo estaba entrenando a las personas y efectivamente estaban mejorando. Claro. Un día llega uno de mis alumnos, que lo mantengo hasta el día de hoy, que es mi alumno más antiguo, que ya tiene 77 años, y él es médico, era ginecólogo, ya está jubilado ya. Y yo, bueno, tratando de aplicar las cosas que había aprendido, empecé a trabajar con él un poco más recreacional porque fue mi primer personalizado, entonces yo lo quería hacer bien. Pues entonces yo decía, voy a replicar lo que me están enseñando en la universidad porque yo lo quiero mantener. Y a la segunda clase me dice, si tú me sigues tratando como un viejo, yo me voy. Entonces yo quiero que tú me entrenes la fuerza porque yo estoy todo el día parado, yo necesito sentirme que tengo fuerza, que me puedo bajar del auto y no me pesa el cuerpo. Entonces yo entré acá por eso. Yo soy médico, me dijo, no me va a pasar nada, te autorizo a que me entrenes fuerza. Y ahí Atrévete. empezamos a trabajar, pues. Claro, ahí empezamos a trabajar y bueno, hasta el día de hoy él se mantiene conmigo, es uno de mis alumnos más antiguos. Y así se fueron dando las cosas. Después ya en el año 2015 empecé a encontrarme más con el tema de la evidencia, empecé a leer un poco más y a darme cuenta que en España, en Europa estaban haciendo esto mismo que yo hacía acá de manera más como empírica. Y me empecé a envalentonar y de esta forma ya me capacité, ¿cierto? Con el doctor Miquel Izquierdo, hice su curso Vivify, después lo seguí por varias partes, lo tuve en una clase en el Magíster y ya le empecé a dar forma al proyecto. Y de esa forma, bueno, de ahí de 2015 fueron 2 años de municipalidad en municipalidad mostrando el proyecto. A todo el mundo le gustaba, pero nadie tenía financiamiento. Y así Ya. fue como después de 2 años llegué a Tiltil, y en Tiltil, que era la comuna que pensé que no me iba a resultar, fue donde efectivamente el alcalde me apoyó y vimos cómo encontramos los recursos y levantamos este proyecto. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo llevas allá? En el proyecto ya 2 años. Íbamos a partir Ya. el tercer periodo ahora, justo antes de la pandemia, y ahí estamos en veremos. Pues han pasado cosas un poco complejas en Tiltil, así que estamos esperando que esto se termine para ver qué es lo que va a ocurrir con la UEFA. Ya. Oye, tú cuando inicias o cuando en el fondo recibes a un adulto mayor o a una persona mayor, qué es lo primero que hace? Es una pregunta súper de cajón, pero de todas maneras Claro. te la hago. ¿Qué es lo primero? ¿Lo tienes? Él llega, dice ya, quiero entrenar o tú dices voy a empezar a entrenar. ¿Qué es lo primero que haces con él? Sí, bueno, respecto a mi protocolo UEFAM, lo primero que hacemos es entrevistarnos con él. Entonces me ¿Ya? entrevisto con él, hacemos una ficha, una anamnesis, una ficha médica, tratamos de extraer la mayor información que él tenga, aplicamos algunos cuestionarios para enterarnos más o menos de cómo está su nivel de calidad de vida, aplicamos cuestionarios para saber cuál es su nivel de motivación por el ejercicio y ahí empezamos a sacar datos. Y una vez que tenemos todos estos datos, pasamos ya a la prueba preparticipación, que es medir presión arterial, frecuencia cardíaca a reposo, hacemos algunas pruebas antropométricas con bioimpedancia, tomamos algunos elementos de espirometría, variabilidad cardíaca y luego pasamos a las pruebas físicas. Entonces, a la medida que vamos recolectando información de esta persona, definimos si es que vamos a aplicar un test de capacidad funcional o un test de condición física para el adulto mayor. Entonces, Ya. trabajamos con el SPPB, que es la batería corta de condición física, y cuando estas personas llegan al puntaje 10 o 12, que me dice a mí que tiene un buen nivel de función muscular o de independencia, ya me da la certeza de poder aplicar uno un poco más pesado, que es el Senior Fitness Test, y de Ujú. esa forma voy, ¿cierto?, categorizándolo para saber en qué grupo va a entrenar, con qué cargas va a trabajar y cómo vamos a partir. En el caso de que no te diera este puntaje para aplicar el Senior Fitness Test, ¿qué haces con ese Nos sujeto? quedamos con el puntaje del SPPB y lo ¿Ya? asignamos a algún grupo que tenga la misma categoría en clasificación de funcionalidad. Perfecto. Entonces, en el fondo tú los agrupas, los pones como Trabajamos por por horario, ¿cierto? ya. Claro, igual van teniendo niveles según nivel de funciones, cómo vamos trabajando con ellos. ¿Trabajas solo o trabajas, no sé, con algún otro profesional del área? Sí, no, la verdad que yo en el proyecto estoy más que nada a cargo del proyecto. Yo soy la persona que se preocupa de que se hagan las cosas como corresponden, pero tengo dos profesores, tres profesores en realidad,
que fueron formados por mí dentro de mi trabajo a lo largo de los años en las universidades, y Ujú. fueron siguiendo mi protocolo de trabajo, lo fueron aprendiendo, lo fui incluyendo en varias cosas. Algunas veces yo no podía tomar algunos personalizados y se los entregaba a ellos, y así me fui dando cuenta que tenían una buena base para poder apoyarme. Entonces, tengo 3 profesores que están a cargo en el proyecto como tal. Yo me preocupo de la parte de las evaluaciones para poder sacar los datos que corresponden, y claro, ellos van dividiéndoselos según el grupo que le toque trabajar. Perfecto. Oye, porque me mencionaste varias evaluaciones que les hacen variabilidad, ¿cierto? De ritmo cardíaco, algunas de espirometría. ¿Eso también las hacen ustedes o son las que les hacen en el CESFAM, por ejemplo, y que ustedes las extraen de ahí? No, nosotros tenemos implementaciones para poder hacerlas nosotros. Tenemos sí apoyo del departamento de adulto mayor, donde hay un kinesiólogo a cargo, y de esa forma nos ayuda en el apoyo de aplicación, por ejemplo, de la espirometría. Pero tenemos equipamiento propio que nos permite tener nuestra propia base de datos. Ya, muy bien. ¿Y para cuánto tiempo proyectas, no sé, un entrenamiento antes de la próxima evaluación? Nosotros evaluamos cada 4 semanas. Cada 4 semanas vamos controlando porque ellos entrenan 2 veces por semana. Entonces Ya. esperamos que se cumplan aproximadamente 4 semanas y volvemos a controlar. Pero más que nada controlar, para controlar las cargas, la verdad, para Ujú. saber si es que las cargas hay que cambiarlas o no. Exacto. Y lo que se ha ido dando con el método que utilizamos, que es el método que llamamos método sin dolor, en donde dejamos muchas repeticiones en recámara, es que los cambios en fuerza son muy bajos. La verdad es que nosotros evaluamos 10 RM en cada ejercicio que hagamos, y es muy poco lo que cambian, pero sí se ve reflejado en que tenemos aumento en sus niveles de función muscular. O sea, después sí incrementan en el SPPB, sí incrementan en las pruebas de condición física, sin Perfecto. trabajar con cargas maximales, qué es lo que se recomienda en realidad. Cuando uno revisa las pautas del Colegio Americano de Medicina del Deporte, por ejemplo, aparecen trabajos en RM máximo. Mm. Nosotros solamente ocupamos los RM para evaluar y usamos las 10 RM o las 15 RM, pero luego trabajamos con el 50% o el 60% de lo que encontramos. Entonces, por Perfecto. ejemplo, tenemos la fortuna de tener máquinas de gimnasio, y si evaluamos 10 RM en una leg station, ¿cierto? Si la persona levantó 20 kilos 10 veces, nosotros trabajamos después con 6 repeticiones con esos mismos 20 kilos. Por lo tanto, vamos dejando siempre repeticiones en recámara y nos preocupamos sí de manejar la cadencia de ejecución. Y generalmente Ya. trabajamos con cadencias de 1-1-1 o de X1-1 para ir trabajando las fases concéntricas, isométricas y excéntricas. Y en base a Perfecto. eso lo que hemos encontrado es que las personas se retiran sin dolor, ni sensación de malestar, ni fatiga, ni agotamiento por el ejercicio, porque les dejamos muchas repeticiones en recámara, pero y además con una sensación de que se pueden mover mucho más hábiles. Exacto. Sí, la funcionalidad es la que mejora considerablemente. Sí. Me No imagino que buscamos dentro de... incrementar fuerza en términos absolutos, sino que no, Ujú. es la herramienta para mejorar la funcionalidad. Perfecto, sí. Desde el punto de vista, me imagino que los adultos mayores que tienes tienen distintas patologías asociadas, no sé, Sí. por ejemplo, sobre todo en el ámbito musculoesquelético, quizá algunas artrosis, rodilla, cadera, no sé. ¿Cómo enfrentas esas situaciones que a lo mejor te dicen, me molesta esto, me duele cada vez que, no sé, que camino, que troto, no sé? ¿Cómo lo hacen con esos casos? Sí, la verdad es que siguiendo este principio del sin dolor o no dolor en la sesión, no hacemos nada que provoque dolor y buscamos siempre una alternativa. Entonces, por Ya. ejemplo, si el banco es muy bajo, nosotros trabajamos mucho el pararnos de la silla. Si el Ajá. banco es muy bajo y resulta que le duele, bueno, tratamos de elevarlo un poco hasta que encontramos un ángulo en el que no duele. Y nos Ya. preocupamos de reforzar la fuerza en ese ángulo, y a la larga lo que va provocando es que la persona finalmente puede empezar a sentarse sin dolor, porque ese Ya. dolor que está ocurriendo es por una inflamación debido a que ese músculo está muy débil, por lo tanto no le permite, ¿cierto?, generar el movimiento. Entonces, una de las cosas que nos ayudó bastante a nosotros a poder tener eh, adherencia al programa fue que tratábamos nunca de poner un pero para que la persona entrenara. O sea, muchos programas se intentaron hacer anteriormente y ellos tenían el paradigma de que, bueno, yo estoy viejo, tengo muchas enfermedades, no me van a aceptar. Y la verdad es Ah, que lo que hemos ido haciendo es que no importan las enfermedades, sino que lo que nos importa es la función muscular.
Hoy en día, la verdad, hay que pensar que me voy a encontrar con un adulto mayor sano es algo extremadamente eh, difícil de que ocurra. La verdad es que cuando uno envejece van a aparecer enfermedades y el problema es que si envejeciste además siendo físicamente inactivo, es que vas a tener más enfermedades asociadas todavía a la inactividad física y al propio envejecimiento. Por lo tanto, lo que hacemos es que el programa se adapta a la persona y no al revés. Ya, ya. Oye, ¿y la persona entra a este programa, está un tiempo determinado o la verdad es que es como indeterminado? Está como, no sé, hasta que quiera, no sé, Esa es la o van mejor forma de saliendo. definirlo. Sí, es la mejor forma de definirlo, porque la verdad es que una de las cosas que les explicamos al principio es que si bien esto tiene los efectos que tiene un medicamento, la posibilidad de que me mejore y no seguir tomando la pastilla aquí no funciona. Una vez que yo me siento mejor, tengo que tratar de que esto se transforme en un hábito, tratar de constantemente estar yendo a mis sesiones de entrenamiento, y lo que va ocurriendo es que se va sumando más gente finalmente, pero no es que logramos llegar a un SPPB 12 y los dejamos libres. La idea es que una vez que llegamos a Ya, la autonomía, se mantengan en el grupo y ellos mismos van llevando más gente. Y eso es lo que lo va volviendo entretenido, porque, bueno, como esto es una sede, ¿cierto? Que transformamos en una junta de vecinos. Entonces, esta junta de vecinos tiene como una cocina, tiene unos salones, y después ya lo que hacen es reunirse entre amigos y ellos van aprendiendo a entrenar y nos van liberando a nosotros también, porque como van aprendiendo, se van autogestionando sus cargas en relación a las pautas que nosotros les entregamos y nos permite preocuparnos de las personas que van ingresando al programa. ya. Sí, porque de alguna manera pensaba en eso, porque claro, si va a ser como, no, tú vas a estar, no sé, 3 meses con nosotros y después qué pasa. Entonces, la idea es que se prolongue en el tiempo y después no van a dar abasto entonces, con tanta gente que va a ir llegando. Así es, pues por eso es que en este tercer proyecto ya tenía estipulado abrir dos UEFAM más, entonces una que tenemos en huertos familiares, íbamos a replicar el mismo modelo en Placilla, en otra localidad, y otra en el centro de Tiltil, por lo mismo, por un tema de que ya llega un punto en que lo que se está generando es la necesidad de que cada localidad tenga en sus juntas de vecinos una UEFAM. Ya, o De sea, esa ha forma nació el sido, proyecto en realidad. exacto, ha sido súper bien recibido entonces en Tiltil lo que no te pasó en otras comunas y que serían dignas de replicar también, Sí, ¿cierto? lo que pasa es En que en otros las otras lados. comunas lo que faltó fue el llegar realmente a hablar con la persona indicada, porque Indica. por mucho que uno ¿Qué llegue a hablar tramitaron? por mucho que uno llegue a hablar con el coordinador de deportes, con el director de deportes, con el director del departamento, la verdad es que las decisiones lamentablemente son bastante políticas en esto. Y Exacto. acá tuve la suerte de que llegué a hablar de manera directa con el alcalde. Entonces, Mm. aquí la orden iba para abajo y no para arriba la solicitud. Entonces esto me generó a mí la fortuna de que él me derivó a dónde tenía que dirigirme, a quién tenía que presentarle la idea. De ahí se empezaron a generar los convenios con los adultos mayores, con los grupos, después con las empresas, y ahí logramos sacar esto adelante. Ya, buenísimo. Oye, mira, hay algunas consultas que antes que se nos vayan, espérame. Bueno, un comentario aquí mientras hablábamos de la persona mayor, deciste no existe persona vieja, solo persona que no ha ejercitado. Claro, en la medida, ¿cierto?, que más nos movamos, mejor llegamos. Grande profe, pone Marcelo Lincoln Rocky, capitán. Gracias. Dice Saludos. Álvaro Sur, pone, hola, ¿cómo han estimado el fenómeno de desentrenamiento? Es bien interesante, tenemos algunos datos, pero todavía no logramos analizarlos porque vamos por parte. De hecho, es parte de la investigación. Este proyecto nació con 6 meses de, de proyecto piloto. Fueron 6 meses en el año 2018. Y una vez que terminamos los 6 meses y recopilamos varios datos y los mostramos cómo habíamos mejorado y logramos que nos volvieran a financiar ahora por un año completo, ya en el 2019, que terminó ahora hace poco, se midió qué ocurrió desde los 6 meses hasta los 6 meses cuando retomamos. Y eso, bueno, es parte de lo que tenemos que publicar. Es bien interesante, las personas mayores efectivamente en los datos preliminares muestran una baja, ¿cierto? De hecho, tenemos un grupo control incluso y las diferencias entre el grupo control y los que entrenaron son muy grandes. O sea, de ahí fue que salió el dicho de que en el peor de los casos aquí te vaya a mejorar. Sí, exactamente, exactamente. El ejercicio es tan bueno, escuché por ahí a alguien, es tan bueno, ¿cierto? Que siempre te va,
hacer bien por mínimo que, o por poco que hagas. ¿Cómo, pensando en esto del desentrenamiento, deben tener casos en que de pronto alguna, cierto, de las personas, no sé, se enferma y está algunas semanas o quizás sin asistir, quizás en cama? Eh, ¿Cómo hacen para que retomen? Siempre ¿Autorización volver a reevaluar. médica? Sí. Ya, No, no, volver a reevaluar siempre y cuando pueda. Tenemos algunas directrices, como por ejemplo que puedan llegar de manera autónoma, ¿cierto? Que mantengan niveles de independencia, que no tengan nada que los limite en el movimiento, salvo enfermedades que pueden estar asociadas como artrosis o artritis, pero eso lo podríamos manejar nosotros. uh-huh. Entonces volvemos a evaluar y volvemos a ver su nivel de función y de manera, y aquí hay algo muy importante que es la progresión, siempre de manera progresiva y de esa forma uno se ahorra bastantes complicaciones independientemente a quién esté entrenando. Ya. Mira, respecto a eso de que acabas de mencionar, Albornoz Pipe dice, ¿entrenan gente con movilidad reducida? La verdad es que si te refieres a personas que tengan silla de rueda o ese tipo de implementos como burrito o cosas así, hemos tenido algunos, no son el foco, pero nosotros tratamos de no excluir a nadie en la medida que puedan y tengan el tiempo en el que nosotros los citamos. Entonces, cuando ha llegado gente con muy poca movilidad, e incluso tuvimos personas que los llevaban sus hijos porque se enteraron del proyecto, tratábamos de dejarlo en horarios súper exclusivos para ellos, teníamos 2 o 3 personas y nos dedicábamos de manera independiente a ellos. Por ejemplo, casos como, no sé, algunos con síndrome de fragilidad o que esté como con mucho deterioro físico, ¿podría entrar este programa? Sí, por supuesto, en la medida que tenga alguien que lo pueda llevar. Y hemos tenido el caso de una persona que tenía problemas a su cadera, tenía una fractura, estaba bastante mal físicamente y de hecho, y ya con muchos síntomas de depresión porque no se podía mover. Y el primer día, cuando nosotros partimos, yo cuando lo vi, yo dije, no sé qué voy a hacer con esta persona, yo no tengo las competencias, le decía al kinesiólogo que estaba con nosotros, y me dijo él, bueno, entrevístatelo, pues, veamos qué pasa. Y el caballero me dice, profe, mi última esperanza están acá porque a mí el médico me dijo que si yo no tenía 3 millones de pesos para la prótesis me olvidara de que iba a volver a moverme y la verdad es que espero que usted me permita poder entrenar. Entonces, ante eso, lo único que hicimos fue, bueno, le pusimos un horario, le pusimos un profesor y de esa forma empezamos a trabajar. O sea, no te tienes que mover para poder entrenar, partimos en una silla. He tenido el caso de un alumno personal mío, ¿cierto? Que lo tuve que entrenar en su casa, que partimos entrenando desde la cama, porque estaba totalmente postrado con insuficiencia cardíaca, y desde la cama con bandas elásticas logramos sentarlo en el borde de la cama, luego logramos sentarnos en una silla en el living y después terminamos con Don Mariano caminando por debajo en el condominio. O sea, aquí no hay limitaciones en la medida que tú logres individualizar lo que tienes que hacer y respeto lo más importante a mi parecer, que es la progresión. O sea, en la medida que tú vayas teniendo cuidado y que siempre subestimes al alumno y nunca lo superestimes, ¿cierto? No debieses tener complicaciones. Mira, Ar Calderón, sería ideal que cada comunidad tuviera este estupendo servicio. Sí. ¿Han intentado postular a fondos públicos? Pregunta Ágilo. Claro, justamente ahora cuando todo esto ocurrió de la pandemia, estábamos postulando un fondo público para poder ya instalarlo en estas 3 comunidades y bueno, todo se suspendió porque la primera población a la que se le pidió que dejara de asistir a cosas masivas fueron los adultos mayores, así que nosotros inmediatamente Sí, tuvimos que parar el proyecto y eso está en veremos. Hay que esperar a ver qué pasa cuando esto se acabe y como te y se comentaba, retome. claro, ¿no? Y además que está súper complicado todo porque Tiltil, si tú tuviste las noticias hace 3 semanas atrás, el alcalde falleció, tuvo un Oh, infarto no. y Uy, no tenía. era nuestro Sí, principal soporte porque él fue el que nos propulsó. Entonces estamos en Tiltil todos completamente conmocionados, realmente no sabemos qué va a pasar porque si preguntamos tampoco hay respuesta porque no hay nada, mientras no se reactive todo, nadie sabe lo que va a pasar. nadie sabe nada, nadie quiere tomar ninguna decisión, Así es, nada. así que por eso el tema es bastante complejo. Tuvo un Sí. infarto hace 3 semanas atrás, fue COVID. Una vez que se recupera, él sufre un Mm, infarto en una de estas sesiones que tienen con el Consejo Municipal y ya no se pudo recuperar y lamentablemente lo perdimos. uh, pucha, qué lástima. No, no sabía. Es que Sí, así que no, no he estamos en mirado mucha espera. tele últimamente. Uno se deprime viendo la tele, así que no. Oye, dice, ¿qué recomiendas?
para gente adulta mayor con osteoporosis. Bueno, yo siempre te voy a recomendar que tienes que entrenar fuerza. No te puedo dar un ejercicio como tal porque esto no es una receta de comida, sino que tengo que evaluarte y independientemente de que tengas osteoporosis, yo te evalúo y en relación a tu nivel de función yo aplico carga. Pero mi recomendación siempre va a ser entrenar tu fuerza, porque finalmente la fuerza como base es la que va a prevenir la caída y si una persona tiene osteoporosis y sufre una caída va a ser bastante grave. ¿Cómo anda el entrenamiento en aguas? Tiene, porque siempre he leído, no sé si todavía es así, porque hace rato que no vuelvo a leer del tema, que en el agua no sería tan efectivo el trabajo para la osteoporosis porque no hay impacto. ¿Es así? Mira, yo también leí bastante hace tiempo y he tenido que ir acostumbrándome al final que estas cosas van cambiando dependiendo de la persona que esté investigando. Hace un tiempo atrás Mm. tuve una conversación con un compañero de doctorado que él justamente está investigando en eso. Yo le decía que la evidencia a mí me decía que el agua no era lo mejor. La verdad es que si tú me preguntas a mí, el agua es un muy buen complemento para un entrenamiento de fuerza. Pero así como las cosas van cambiando, la verdad que no te puedo decir que lo mío es mejor que lo del agua, porque hay investigadores que se dedican a la parte del agua y yo he visto que tienen resultados muy buenos. Entonces, lo que sí puedo comentar desde mi área, que es el entrenamiento en tierra, ¿cierto? Con fuerza, es que el agua sería muy buen complemento para lo que yo hago. Dice, hola, muy interesante el tema de hoy desde su experiencia. Su experiencia, señor Emilio. ¿Qué cuidados tener con los adultos mayores? Me imagino que como entrenador, porque dice profe Cris, así que... Bueno, yo he tratado de ir armando algunos principios para poder ir entregando esto al entrenamiento y el primer principio es la regla del no dolor, no tiene que haber fatiga, pero no solamente para adulto mayor, yo esto lo promuevo a nivel de niños, adulto mayor y cualquier persona, porque nadie va a querer repetir lo que te duele. Entonces yo trabajo con métodos que evitan la fatiga excesiva, que evitan el fallo muscular, pero sí se fijan mucho en el fallo técnico, respetar siempre las progresiones y por sobre todo evitar evitar el caer en el juego del temperamento de la persona mayor. Porque uno se va a Bien. encontrar con personas que son temperamentales, que tienen personalidades fuertes y que van a ver, y ellos se van a ver que van a empezar a darse cuenta que empiezan a mejorar muy rápido y tú le vas a dar una carga y te vas a dar vuelta y le van a cambiar la carga y le van a querer poner más porque al final es como que tú eres entrenando después con niños. Y te empiezas a dar cuenta cómo el ciclo se empieza a juntar de nuevo y Sí. finalmente yo siempre les digo a los profes, no caigan en el temperamento de la persona, porque la persona te va a desafiar, te va a decir que puede levantar más, pero resulta que si levanta más por hacerse el encachado, como le digo yo, resulta que puede pasar algo muy grave. Entonces, dentro del perfil que tiene que tener el profe que trabaja con adultos mayores, además de ser una persona muy empática, ¿cierto? Y susceptible a escuchar lo que ellos quieren porque tienen mucho que contar, es eso, de no caer en el temperamento. Buenísimo. Acá dice, ¿cómo evaluabas a las personas mayores? Uy, mencionó un montón de cosas, Emilio. Parece que no lo Bueno, pues alcanzó a... fácilmente, finalmente pero si pudiéramos sintetizar lo que ya dijimos, tienes que buscar cómo evaluar la función muscular. Y la prueba principal que nosotros tenemos como eje del programa es utilizar el SPPB, que está muy relacionado hoy día con comorbilidades, Y eso lo pueden encontrar, si lo buscan y lo googlean, lo pueden encontrar. Sí, esto no es algo que haya inventado yo simplemente tomé algunas cosas, las adherí a mi programa y, por ejemplo, si buscan en internet el programa Vivify, que es el que dirige el profe Miquel Izquierdo a nivel europeo, van a encontrar mucha información de esto que yo les digo. Yo, como les digo, no es que haya inventado algo nuevo, sino que yo tengo métodos propios que ocupo, pero fui tomando lo que existe y de esa Ujú. forma armé el programa. Y para mí esa metodología es la base a la hora de evaluar. Álvaro Sur dice, la funcionalidad solo la miden con SPPB o también con derivaciones de CESFAM por EMPAM. No, no, bueno, es que la verdad es que si tú comparas lo que pasa en el SPAN o el EMPAN, las pruebas son muy similares finalmente. Igual van a medir velocidad de marcha, además del SPPB, igual utilizamos fuerza de manos. Lo que sí tratamos de tomar las pruebas que no sean, que no me detengan mucho tiempo como en el aspecto clínico, sino que lo que sea más similar y más útil para un gimnasio. Porque la apuesta principal de la UEFAM es una mirada a 10 años más quizás en donde las personas que van a llegar o que van a necesitar ir a un gimnasio van a ser las comunes y corrientes, no las personas que van al CEFAN. Entonces, la mirada que nosotros tenemos es tener herramientas que nos permitan entrenar y detectar de manera simple, ¿cierto?, problemas de funcionalidad o fragilidad
en personas que van a ser las que vamos a tener, porque Chile es un país que ya está muy envejecido y la mayor cantidad de las personas de aquí a 10 años más van a estar en este rango etario y van a tener que asistir a los gimnasios porque si yo voy al gimnasio y trato de mantener y entiendo que lo que tengo que mejorar es mi función muscular, me voy a tardar mucho más en llegar al Cefán, porque me voy a mantener funcionalmente activo. Entonces, hacia allá apunta la propuesta que nosotros tenemos. Y gracias a ese enfoque es que calzamos muy bien con el departamento de adulto mayor, donde está a cargo un kinesiólogo. Entonces, yo siempre le comenté, yo no me estoy metiendo en el ámbito de la salud, yo entreno personas mayores, yo no entiendo de salud porque soy profesor de educación física, pero sí sé de entrenamiento y las adaptaciones crónicas al entrenamiento mejoran tu salud. Entonces, esa Exacto. parte logramos una amistad bastante entretenida entre el kinesiólogo y porque cada uno Eh, está en lo suyo. sí, es que los profesionales tienen que entender que no somos competencia, sino que la Claro, idea es apoyarnos unos a otros. esto tiene que ser Eh, multidisciplinario. sí, absolutamente. Eh, Porque pensando un poco en ello, ¿cierto? Hay muchos programas que uno de pronto ve, programas de municipalidad para el adulto mayor, donde se hace mucha crítica con respecto a las temáticas que tienen, o que les hacen zumba, o que, no sé, bueno, lo que hablabas tú como juego, ¿cierto? Que también puede ser muy entretenido, pero que en el fondo no apuntan como a su funcionalidad más física, más de condición, eh, o siempre tomarlo como que esta persona mayor no es capaz de hacer ciertas cosas y que tengámoslo con cuidado. ¿Qué opinas como de esas miradas así muy paternalistas? Sí, bueno, yo estoy bastante en contra, pero también una de las estrategias que utilicé, ¿cierto?, para poder ingresar aquí al equipo que ya existía fue siempre tratar de nunca criticar lo que ya había, porque yo Ujú. no quería cambiar nada de lo que había, simplemente yo quería sumar una alternativa que iba a generar que esta rueda rodara mejor. Porque finalmente, si tú me preguntas si bailar zumba sirve, yo te puedo decir que el que logra bailar zumba es porque es extremadamente coordinado, o sea, logra algo que no cualquiera hace llevar el ritmo de una música externa y además los beneficios cardiovasculares que voy a obtener son muy buenos, pero Ujú. quizás podría ser un poco peligroso si tengo un nivel de función bajo. Entonces, bueno, pasemos por la unidad de entrenamiento, mejoremos nuestro nivel de función y después pongámonos a bailar. Porque, Entonces, como te digo, lo que yo hago es complementar lo que ya existe. ajá. Entonces, tú eres también de los que postulan y defienden que lo principal es la fuerza, entendiéndose No la los valores de fuerza fuerza, como tal, porque yo ¿ya? digo fuerza porque soy entrenador, ¿cierto? Sí, Pero sí, en términos de hablar de lo importante es la función muscular. la función. Mira, acá dice Feyab, ¿qué piensas del método 1, 2, 3? Me suena, de Saavedra, para las personas mitocondriópatas, puso. Yo, por lo que he leído, él le ha funcionado muy bien, debe ser muy bueno, pero yo no lo ocupo, porque No juega en lo has contra. probado. No, o sea, alguna vez lo usé cuando era estudiante, pero me di cuenta que atentaba en relación a lo que yo busco. Yo no busco dolor, y estar durante un minuto, ¿cierto? Va a generar una cosa aguda que puede ser muy buena, pero no está dentro de los métodos que yo quiero. Yo no pienso en la estructura del músculo. Yo pienso en la conexión neural del músculo. A mí me interesa mejorar la activación neural. A mí me interesa que el cerebro sea capaz de disparar rápidamente al músculo para que el músculo se pueda cortar y de esa forma yo me pueda levantar de la silla. Hay otros especialistas como Carlos Saavedra, que es el que propone esta propuesta, valga la redundancia, que se van a enfocar en la sarcopenia como tal, que se van a enfocar en la fibra muscular y que van a querer que incremente la mitocondria. Yo encuentro muy bueno, quizás somos complementos. Yo me enfoco en la parte neural, en la otra cara de la moneda. Y respecto a eso, ¿trabajas ejercicios asociados a la velocidad para mejorar también esta... Sí, nosotros tenemos el programa de fuerza y lo dividimos en diferentes bloques. Nuestro programa busca ir agregando bloques como si fuera un Lego. Entonces, nuestro primer bloque, ¿cierto? Es una adaptación neuromuscular que no dista mucho de lo que ya han escrito Bompa, por ejemplo, de hace muchos años atrás. Y después de esta adaptación neuromuscular venimos con el trabajo de la potencia, donde nos preocupamos de la velocidad de ejecución. Luego pasamos finalmente a algo que yo no propongo, pero es parte del trabajo, que es el trabajo de resistencia muscular y utilizamos métodos de hipertrofia, en donde aplicamos 3 semanas, en donde efectivamente sí llegamos al fallo muscular. ¿Pero por qué? Porque ya hemos terminado y hemos logrado en este cajón incrementar los niveles de fuerza y ahora en este programa lo que viene es el desarrollo cardiorrespiratorio, que sí que es importante. Entonces, como quiero pasar a lo cardiorrespiratorio, la última parte de esta propuesta desarrolla la resistencia periférica a nivel muscular, ¿cierto? Para de esa forma
y completando el esquema total, porque finalmente la condición física está relacionada con sistema neuromuscular, sistema respiratorio y sistema cardiovascular. Entonces, de esta forma, nuestro primer bloque mejora el sistema neuromuscular, luego pasamos al sistema cardiorrespiratorio, ¿cierto? Con lo mismo, de nuevo, 3 bloques otra vez, donde reeducamos la marcha de manera estática, donde trabajamos la marcha de manera dinámica y donde terminamos finalmente con marcha y cambios de dirección, para que pasemos a un último bloque donde vamos a trabajar ahora el equilibrio, la flexibilidad y la toma de decisiones. Y ahí nos enfocamos en la parte cognitiva, en donde hacemos dobles tareas. Entonces estoy trabajando el equilibrio y al mismo tiempo estoy jugando con un globo. Entonces el proyecto parte, ¿cierto? Desde lo neuromuscular hasta la toma de decisiones. Ahí esos son 6 meses. Eso es lo que dura el periodo. Luego tú terminaste y no significa que te vas, sino que volvemos de nuevo al principio, pero ahora la persona vuelve con otro nivel de capacidad a pasar de nuevo por el trabajo de fuerza y así va creciendo. ¿Tienes alguien que haya pasado por todas estas etapas? ¿Tienes Sí, gente que haya...? sí. Hemos logrado cosas bien bonitas. Tenemos un profesor que yo lo tengo famoso ya ahí en mis redes sociales, a don Patricio, que él era profesor de biología, jubilado. En su vida había tenido algunos acercamientos con el entrenamiento, pero nunca un programa de entrenamiento como tal. Y bueno, llegó con niveles de función bastante interesantes, tenía 9, 10 en el SPPB. Hoy en día a don Patricio lo tenemos, lo pueden ver en mis videos en el Instagram, haciendo flexiones de brazo, trabajando en anillas, levantándose en la barra. Ya dejó las máquinas de lado porque nosotros las máquinas las proponemos al principio pensando en que tenemos bajos niveles de función, pero después finalmente hacemos trabajos con elásticos, trabajos con BOSU. Bueno, y este caballero, don Patricio, como les digo, lo pueden ver, es nuestro atleta, que nosotros le llamamos Senior Fitness, ¿cierto? Senior Fighter le pusimos porque y él ya se pone a desafiar a todo el mundo con lo que logra hacer. Buenísimo. Mira, aquí Eclas dice, profe, hola, mi nombre es Celso y quería saber, cuando ya tiene algún alumno más avanzado, ¿le mide algún tipo de RM? Nosotros trabajamos siempre con las 10 RM y nada más. 10 RM, quizás 15 RM, pero jamás bajamos de las 10 RM. La verdad es que no nos interesa evaluar RM, una, porque no sirve, y segundo, porque provoca mucho malestar y mucha sensación de angustia en la persona porque lo está llevando a algo maximal que no es el foco de nosotros. Quizás en otros proyectos puede ser un foco, pero a mí no me interesa la fuerza absoluta, a mí me interesa la función. El Gender dice, ¿cuántos días y horas se recomienda entrenar a un adulto mayor? Supongo que a la semana. Bueno, la literatura dice que tienes que entrenar de 2 a 3 veces por semana como mínimo la fuerza. Nosotros trabajamos con 2 veces por semana. Y tiempo, las sesiones duran entre 40 y 60 minutos. No más que eso. No más que eso. No más que eso. Dice, ¿cómo mides la fatiga muscular en adulto mayor? Percepción de esfuerzo es lo mejor que puedo utilizar hoy en día. Percepción de esfuerzo, cuando la aprendes a usar y la aprendes a enseñar, y la persona se familiariza muy bien, es el indicador más importante. Entonces, si tú te llegaste, cuando mido, porque cada 4 semanas te voy a evaluar las 10 RM, ¿cierto? Cuando te digo que cuando llegaste a las 10 repeticiones, de 1 a 10, ¿cuánto sentiste? Y me dices que sentiste 4. Y yo te pregunto, ¿cuántas más pudiste haber hecho? 10 más. Inmediatamente me indica a mí que él puede seguir trabajando. Entonces, esperamos el tiempo prudente, colocamos más carga, ¿cierto? Y logramos llegar, ¿cierto? Hasta que él me diga que ya tiene una sensación de entre 8 o 9. Y eso ya me dice a mí que efectivamente estoy en una zona de trabajo. ¿Trabaja entonces entre 8 y 9 de la escala de 10 o de 20? No. De 10, pero no es que trabajemos en ese indicador, sino que cuando evaluamos, buscamos ese número. ¿Y para el trabajo? Para el trabajo, buscamos que las sensaciones no lleguen, que no sobrepasen entre 5 y 7. La que siempre se estima como indicada. Mira, y Saavedra también pregunta, ¿cómo planificas el entrenamiento en adulto mayor? Bueno, tal como lo dije hace un rato atrás, ¿cierto? Tenemos este periodo que va desde lo neuromuscular hasta la toma de decisiones, tenemos un programa completo hecho. Sí, mencionó hartos como parámetros, hartas directrices, Emilio, y como hartas cosas en que organizarlo. Ahora sí que lo que podríamos conversar es quizás de la estructura de la clase, que eso no lo hemos dicho todavía. Entonces, como este es un multicomponente por fases, por ejemplo, cuando estamos en el periodo de fuerza, la propuesta distinta que nosotros hacemos en relación al multicomponente, que es lo que se ha demostrado que mejor funciona en los adultos mayores cuando se habla de entrenamiento, es que en cada fase predomina una cualidad por sobre las demás. No tiramos todas las cualidades con la misma cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa, ¿cierto? Predomina la fuerza.
Pero aún así también tenemos algunos trabajos de equilibrios, algunos trabajos de cardiovasculares, algunos trabajos de flexibilidad, pero son pequeños. Si hablamos de iniciar la sesión de entrenamiento, nuestra entrada en calor la dividimos en dos partes. Y partimos con una parte de movilidad, en donde hacemos un recorrido completo, ¿cierto? Desde la cervical hasta el tobillo. Y luego una parte donde hacemos activación neuromuscular. Y luego que pasamos por la movilidad y activación neuromuscular, nos vamos a la parte central. ¿De qué va a depender la parte central? Del periodo en el que nos encontramos. Si estamos en fuerza, vamos a trabajar, ¿cierto? Lo que tenga que ver con desarrollar la fuerza. Y vamos a utilizar 4 máquinas fundamentales que tengo que tener, ¿ok? O no máquinas, pensemos en segmentos a entrenar. Yo, como te digo, tengo la fortuna de que el proyecto le pude colocar máquinas, pero si no las tengo, lo hacemos igual. Entonces, siempre tratar de colocar 2 ejercicios que predominantemente trabajen el tren inferior. Nosotros allá utilizamos la prensa de horizontal y la leg extension, ¿cierto? Como los 2 ejercicios de eje a la hora de incrementar la fuerza. Porque si tenemos que hablar de incrementar fuerza, tenemos que enfocarnos en el tren inferior, que es lo que se está deteriorando con el envejecimiento. Y tenemos que tratar de hacerlo con cargas que nos estimulen, ¿cierto? Las neuronas y las fibras rápidas, porque es lo que se está perdiendo con el envejecimiento. Exacto. Y a eso le agregamos un remo y un empuje. Ese es el enfoque, ¿cierto? De la base de fuerza. Y respecto a esto que mencionas de tratar de incentivar la estimulación de las fibras rápidas, ¿eso lo estimulas con los trabajos que asocias como a la velocidad, a la explosividad o A la con velocidad otra de forma? ejecución. Sí, Ya, velocidad de ejecución. independientemente que estemos trabajando en una parte neuromuscular o de potencia, lo que va a cambiar es la carga, ¿cierto? Pero independientemente en la zona que nos encontremos, siempre pedimos que lo hagan a la mayor velocidad que ellos puedan. Entonces, si yo evalué 10 RM y me encuentro en la parte neuromuscular, te voy a pedir que hagas 6 repeticiones lo más rápido que tú puedas. Y ahí lo vamos a controlar, ¿cierto? Vamos a controlar el movimiento en 1, mantenemos 1 y bajamos 1, pero pensando en que la concéntrica lo haga lo más rápido que pueda. Pero como la carga está muy cercana a las 10, porque lo que yo quiero es coordinar, la velocidad independientemente no se va a ver rápida, pero él está pensando en hacerlo lo más rápido posible. Cuando pasamos a la parte de potencia, lo que va a cambiar ahora es la escala de percepción de esfuerzo, porque si estoy en una parte neuromuscular, esta escala va a estar entre 6 y 7, pero si cuando pasaste a potencia, yo voy a bajar la cantidad de repeticiones, te voy a pedir que hagas, por ejemplo, 3 o 4 repeticiones con el peso de 10, y tu percepción no puede superar el 3 o el 4, porque si estoy trabajando potencia y estoy enfocándome en que sea lo más rápido posible, no debe haber sensación de cansancio por ningún motivo. Entonces, en ese caso, cambiamos la cadencia y nos vamos a lo que nosotros le llamamos X11, en donde ¿Ya? X significa que lo elevo lo más rápido que puedo, 1 donde trabajo la isométrica y 1 donde trabajo el excéntrico. Ya, súper. Ilhoest dice, pongamos un gimnasio para adulto mayor. Pone así, es mi sueño. Sí, bueno, eso es lo que tratamos de hacer con la UEFAM. Espera, deja ver si hay alguna otra pregunta. Hola, ¿los ejercicios son enfocados a patrones de movimiento o grupos musculares? Que nosotros pensamos siempre en patrones de movimiento, salvo, ¿cierto?, en un comienzo en donde tratamos de enfocarnos en el trabajo del tren inferior. Pero aún así ocupamos un dominante de rodilla y un dominante de cadera a la hora de trabajar el tren inferior. Pero si lo queremos describir, trabajamos siempre estabilidad lumbopélvica, dominante de rodilla, dominante de cadera, empuje y tracción. Esos 5 patrones están siempre presentes en la clase con diferentes ejercicios. Ya. ¿Trabajan la aprensión, o la evalúan la aprensión, la fuerza de prensión? Sí, sí, también tenemos dinamómetros y es parte de la evaluación de fuerza, ¿cierto? El ir evaluando la presión de ambas manos. A veces se hace un poco complicado porque dentro de las personas que nos llegan hay muchos que presentan artritis en la mano. Entonces con ellos hay muchos que no logran simplemente, pero con los que pueden lo tenemos medido y registrado. Te iba a preguntar porque mencionaste que había un trabajo de flexibilidad también. ¿Ese trabajo de flexibilidad es para mejorar rangos articulares? ¿Tiene otro objetivo? ¿Qué formas de flexibilidad trabajas? No sé cómo lo haces. Sí, lo hacemos en la última parte, ¿eh? Lo hacemos al final del periodo. Ahí nos enfocamos en ¿Ya? la flexibilidad, pensando en que ya
la flexibilidad empieza a mejorar por sí sola cuando incrementas la fuerza. Por el hecho de tú aumentar tu fuerza, disminuyes la coactivación articular y mejora la inhibición, ¿cierto? del reflejo de activación. Por lo tanto, la flexibilidad empieza a incrementar sola. Y cuando llegamos a la parte final y queremos mejorar ya de manera específica la flexibilidad, hacemos trabajos de flexibilidad estática o trabajos dinámicos y los hacemos más que nada para generar mayor amplitud de movimiento, ¿no? Para que puedan desarrollar la fuerza más amplia. Pero usamos métodos súper simples que no van más allá de lo activo y lo pasivo. Ya, sí, que son como los clásicos. Espera, trabaja, a ver, dice, según su experiencia recomienda TRAF y parece que se le cortó la pregunta. ¿En las evaluaciones mides la potencia? Bueno, tenemos algunos datos hoy en día porque en la medida que he ido avanzando he podido tener más herramientas. Tengo un encoder lineal, ¿cierto? Y unos acelerómetros, pero la verdad que los tengo como datos para mí, datos que quiero analizar, pero no es que sea parte del proyecto, o sea, son herramientas que yo he ido adquiriendo y efectivamente, por ejemplo, este encoder lineal que tengo, que es portátil, es bien entretenido, en algunas clases lo empezamos a ocupar porque el encoder tenía la capacidad de detectar cuando la persona dejaba de hacerlo rápido. Entonces, al momento de que disminuía un 10, un 20% la velocidad de ejecución, el encoder suena una chicharra. Entonces, inmediatamente cortábamos el entrenamiento. Y lo que nos dimos cuenta es que sí estaba muy cercano a lo que nosotros proponíamos. Por ejemplo, si yo te mido 10 y después te doy 6, efectivamente el encoder en las 5 o en las 6 ya sonaba la chicharra que la persona tenía que cortar el entrenamiento. Francisco dice, ¿cómo trabajas la estabilidad lumbopélvica? ¿En la primera etapa solo trabajas con máquinas? Sí, en Como el que dos proyecto preguntas como distintas. tal, ¿cierto? Como UEFAM, la primera etapa la hacemos solamente con máquinas, porque tengo la fortuna de tenerla. Si no las tuviera, me voy a enfocar en mejorar la capacidad de levantarme de la silla, la capacidad, ¿cierto? De, no sé, si la persona se puede acostar, porque hay veces que por temas de equilibrio no logran hacerlo o se marea mucho cuando se para, ¿cierto? Empezamos a hacer puentes en la medida que la función permita que se pueda hacer. Entonces aquí no hay en ese sentido, el trabajo inicial lo que busca es el desarrollo de la fuerza de los músculos principales. ¿Ya? Entonces nos enfocamos a nivel de músculos y patrones de movimientos principales, como son aumentar la fuerza del cuádriceps o mejorar la capacidad de estabilidad de la rodilla, mejorar el remo, mejorar el empuje. Pero estabilidad como tal en el comienzo no, me voy a los músculos principales que son los que están más debilitados por el sedentarismo. Ya, dice, ¿sería prudente medir potencia ocupando una plataforma de salto como MyJump siempre y cuando la persona no tenga problemas en la rodilla? Yo he leído bastante artículos en que utilizan plataformas de salto. Ahora habría que ver la utilidad. Yo no descarto nunca nada. O sea, yo he leído algunos artículos que se ocupan. Yo no le veo mayor, por mi experiencia, ¿cierto? Por lo que yo hago, no le veo mayor utilidad porque y como que me genera un poquito de rechazo también, pero no descarto que se podría hacer. Pero la verdad es que pienso que todo se puede hacer mientras se haga con cuidado. ¿Trabajan en circuito? Trabajamos en circuito ya con los más avanzados y de hecho es lo que más los entretiene porque ellos llegan en las mañanas, muy entretenido esto porque ellos ya entendieron de que después del agua de fan se sienten mejor. Entonces llegan con su ropa y ellos llegan vestidos de como salen al día. Lo único que les pedimos ahora es que lleven zapatillas porque en un comienzo las señoras empezaron a llegar hasta con botas. Entonces les pedimos que lleguen con sus zapatillas y ellos llegan vestidos para sus actividades. Y de hecho el primer horario, el que más se pelean, el de las 8 de la mañana, el que más se pelean porque ellos van, hacen su ejercicio y después se van a hacer sus compras, sus actividades del día a día. Y efectivamente en ellos lo tomaron de esa forma, como que paso por la UEFAM, aumento mi nivel de fuerza en la mañana, así lo toman ellos y se van a hacer sus cosas. Dice, grande profesor. Gracias por sus respuestas, pone otro aquí. Oye, ¿cómo manejas las pausas? Si las pausas, trabajamos entre 1 y 2 minutos. El 2 minutos es el que más nos cuesta, porque como hacemos trabajos que son sin fatiga, cuando les pido 2 minutos sienten que es una eternidad, porque como Exacto. estamos trabajando con poquita carga y más velocidad, ellos quieren rápidamente empezar a darle, entonces el que más nos funciona es 1 minuto. Entonces, aquí Y hay muchas cosas ansioso. claro, aquí hay muchas cosas que hay que empezar a juntar porque hay mucha literatura y muchas cosas que suenan bien bonitas en un paper, pero cuando uno está ahí trabajando hay cosas que realmente no se pueden cumplir siempre porque una persona no es un ratón. Entonces yo le puedo decir,
puedo estar diciéndole que 2 minutos, pero es que no te esperan, porque, y entre que se vayan y no vuelvan más, entonces yo digo, bueno, en la medida que se sienta bien, vamos haciéndolo. Ya. ¿Cuántos alumnos tienen por profesor? Máximo 12 a 15 alumnos es lo que puede tener cada profe. Va a depender del nivel de función, porque hay veces que podrían tener 17 alumnos presentes en la sala, porque tenemos la sala donde tenemos las máquinas y tenemos otro lado, salón donde hacemos los trabajos cardiovasculares, las caminatas. Pero cuando tenemos alumnos que ya se autogestionan sus cargas, nos permite, ¿cierto?, tener más personas adentro de la sala. Pero está estipulado desde el comienzo que no más de 15 por profesor. Ya. Oye, ¿cómo anda la relación hombre-mujer de asistencia al Qué buena esa gimnasio? pregunta, siempre se me olvida comentarlo y las mujeres son las más entusiastas, tenemos muchas mujeres, de hecho, cuando partimos llegamos a tener 105 personas que se evaluaron, de las 105, 81 eran mujeres, y después cuando esto empezó a decantar un poco por el invierno, por lo que sea, por las cosas que vayan ocurriendo, siempre la sala tiene una relación de 10 mujeres y 2 hombres, siempre muchas mujeres, las mujeres son las que más quieren entrenar. Mira, qué bueno, me alegro. Bueno, yo siempre dije, las mujeres son inactivas casi toda la vida hasta que llegan a esta Sí, etapa. Y ahí es es como súper que, interesante. sí, ahí es, no sé, como Los que se les hombres que abre un van, mundo. los hombres que van son porque los llevan sus señoras. Tenemos muy poquitos que van por cuenta propia. De hecho, ellos creen que no lo necesitan, pero las mujeres saben que lo necesitan. Sí, hay ahí alguna apreciación distinta entre hombres y mujeres. Dice Francisco, los ejercicios en máquina no son tan difíciles de aprender entonces para el adulto mayor para tener esa cantidad de alumnos por profesor. No, para nada. No, que va a depender mucho de la experiencia que tengas trabajando. O sea, esto suena como una idea bien bonita, pero si tú no tienes experiencia con gente, te va a costar mucho todo. Aquí estamos hablando de que son más de 15 años trabajando con gente, profesores que se vienen formando conmigo por más de 6 años y que tienen experiencia trabajando con personas y dirigiendo una sala. Sí, esto no es tan sencillo como decirle a la persona, anda y te hace una Express o te hace una prensa, ¿no? Tienes que tener experiencia con gente y sobre todo con Bueno, gente mayor. sí, Sobre todo sí, con o gente sea, mayor, porque el perfil, como lo hablábamos hace un rato, todo el perfil es diferente. Tú tienes que saber conversar, tienes que saber llevar un tema, tienes que saber escuchar, porque lo que más quieren es que los escuches. Entonces, el perfil que tiene que trabajar con esta persona no es llegar y decir, me gustó la charla, yo quiero entrenar personas mayores. No, te va a ir bien, porque tienes que tener un perfil bien desarrollado para llegar a esto. ujú. Quería preguntarte cuáles son las mayores, no sé, dificultades que te has encontrado, no tanto desde el punto de vista de la implementación del programa, sino que, por ejemplo, respecto a sus capacidades, tal vez a las cosas que pueden o no pueden hacer. Eh, ¿Cómo anda eso? La verdad que grandes problemas en ese sentido no, porque como tenemos esta posibilidad de tener máquinas, la gente que tiene poca movilidad, ¿cierto? Las vamos entrenando con trabajo que no les exijan mucho control del equilibrio, por ejemplo, del movimiento, que podrían ser los problemas más graves. Quizás los problemas que podríamos encontrar siempre es el tema de la localidad en la que estamos trabajando, que es muy extrema, porque en el verano teníamos mucho calor y en el invierno tenemos mucho frío. Entonces, conciliar eso es un poco complejo, pero más allá de cómo trabajamos con ellos, no tenemos grandes Y, complicaciones. y problemas que tú veas, o sea, no problemas, sino que como a lo mejor debilidades que ellos tengan cuando llegan desde el punto de vista físico, problemas, no sé, de equilibrio. ¿Qué es lo que más tú resaltarías? La mayoría Sí, tiene esto, no sé. sí, la mayoría tiene bajos niveles de fuerza, pero aquí hay un tema bien interesante que quizás se podría algún día, o ya lo están haciendo, no lo sé, contrastar diferentes estilos de adultos mayores según comuna. Porque me ha tocado tener alumnos personalizados en Ñuñoa, por ejemplo. Y resulta que como tienen todo cercano, efectivamente se mueven muy poco y tienen niveles de funcionalidad bastante bajos. Pero la comunidad en la que estamos trabajando es una comunidad que casi roza lo rural. Ujú. Está, ¿cierto?, en una zona diferente. ¿Qué significa esto? Que los negocios están muy separados todos. Que para poder ir a la otra parte de la comuna tengo que pasar por una pasarela. Entonces implica que el entorno en el que ellos viven los lleva a ser más funcionales que otras personas de comunas como Santiago o Ñuñoa. Esto te lo estoy diciendo solamente por lo que he visto, quizás habría que medirlo para poder decirlo a ciencia cierta, pero la impresión que yo me he llevado es que estas personas mayores siempre tuvieron un nivel de función bastante alto y yo lo atribuyo a la comuna
y después del entrenamiento mejoraron mucho más. Pero ellos partimos siempre con un grupo que tenía muy buen de función, ¿cierto? Y esto yo lo atribuyo a la forma que Sí, tiene la comuna, que es muy distante, es una comuna como larga, que todo está lejos y hay que hacerlo caminando porque las micros llegan hasta la carretera, son muy pocas las micros que entran, entonces si quieren ir a Santiago tienen que caminar desde su localidad hasta la carretera, que son por lo menos 15 minutos, tomar un bus y ahí venir a Santiago. Entonces, son personas que por el entorno son más activas que las que podríamos encontrarnos acá en el centro. Y ahí es donde viene el cuestionamiento y podríamos decir que quizás nosotros no estamos viendo el envejecimiento de verdad cuando hablamos de envejecimiento, porque finalmente lo que estamos viendo es personas que envejecen siendo inactivas. Y tengo este contraste de personas que ellos viven en un entorno que por el entorno tienen que ser activos y efectivamente tienen niveles de función más altos que los que viven con las comodidades. sí, absolutamente, hay diferencias marcadas y tienes razón respecto a la mirada. Me queda como un minuto, no sé, 1 o 2 minutos, sí, 1 minuto 20. Hoy pasó súper rápido. Sí, pucha, dice opinión sobre los trabajos en piscina, dijo que no era su área, por lo tanto no sabía, en el fondo no quería opinar mucho del tema. Dice, en mi opinión, acá en Padre Hurtado lo podrían escuchar. Anda Padre Hurtado, Vamos a ir a hablar porque nos diga con quién hablamos y mostramos el proyecto. diga con quién, dice que con el alcalde. Camila, o no, Camilo, ¿queda grabada la charla? Sí, queda grabada. ¿Han tenido que intervenir en la alimentación? Nos quedan, pucha, no me queda nada, ¿sí o no? No, no porque no podemos, porque no tenemos nutricionista, pero sí sería ideal que un programa como este tuviera nutrición. Es Ya. fundamental. Oye, quedan 30 segundos. Te quería dar las gracias, Emilio, por darte el tiempo y súper entretenido, súper interesante. Yo encuentro que es un proyecto genial el que estás haciendo, así que ojalá que se replique y lo repliques en más lugares y enseñes también de eso. Así que a ver si estamos dando algún cursito para que aprendan todos los interesados. ¿Ya? Ya pues, Así que muchas muchas gracias por la gracias. invitación y estamos en Sí. contacto. Cualquier cosa ya tiene mi